aplauso a nuestro Señor. Vamos a estar listos para recibir la palabra. Y quiero leerles lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 31, en el primer versículo. Dice así: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos estar reunidos como iglesia. Hoy te quiero pedir que podamos recibir de corazón lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, que podamos entender que a pesar de todas las vicisitudes que hemos podido pasar durante este año 2020, aún tenemos esperanza de que tú nos vas a dar cosas mejores. Aún tenemos esperanza de saber que tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros para poder tener vida y tener vida en abundancia. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a poner un ejemplo de béisbol. Cuando llega el noveno inning, último inning, y el equipo está ganando por 1, 2 o 3 carreras, siempre hay un pitcher, el cual se le llama el cerrador, que es el que viene a lanzar el último inning para poder sellar la victoria. Y de todo, creo que el staff de picheo, el que el manager le tiene más confianza es al cerrador. ¿Por qué? Porque él sabe, él va a venir a hacer el trabajo, él va a sacar los 3 outs que faltan y vamos a poder ganar. Y por eso que ustedes ven que cuando la situación se pone difícil en ese último inning, él sale y llama al bullpen para que venga ese cerrador a terminar el juego. De hecho, que leyendo un poquito de historia, podía ver que la única persona que está en el Salón de la Fama de manera unánime, porque esas son votaciones que hacen los periodistas, el único que está con el 100% de votación es un cerrador, que se llama Mariano Rivera, cerrador de los Yankees de Nueva York, y ahora es pastor. Por mucho tiempo fue cristiano y ahora tiene su propia iglesia, él es pastor. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? El manager en el momento difícil confía en su cerrador. Nosotros, como hijos de Dios, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos difíciles, tenemos que aprender a confiar en Dios. No podemos poner nuestra esperanza en otra cosa. Así que por eso he titulado esta palabra: vamos, aún tenemos esperanza. Voy a repetir otra vez: vamos, aún tenemos esperanza. Y dile a la persona que está a tu lado: vamos, aún tenemos esperanza. Así se llama la palabra de hoy. Y aunque parezca a veces que uno hace una pregunta que suena a veces como si fuese absurda, porque uno le dice a alguien: ¿estás confiando en Dios? Y siempre la respuesta es: claro, yo dejo todo en las manos de Dios. Por supuesto, Dios está al control. Mi esperanza está puesta en Dios. Yo sin Dios no soy nada. Y muchos lo dicen de la boca para afuera. Pero cuando la cosa se pone difícil, cuando realmente necesitamos dar un paso de fe, como que se nos olvida de que estamos confiando en Dios y queremos comenzar a resolverlo de nuestra manera. Y muchos quizás no demuestran la verdadera confianza en Dios y comienzan a poner su confianza y sus esperanzas en otras cosas. Y cuando leemos la palabra de hoy, entendemos ese contexto. Vemos al pueblo de Dios, no estamos hablando de otro pueblo, vemos al pueblo de Dios que en el momento de adversidad comenzó a poner su confianza en otras cosas y no en Dios. Y cuando leemos este contexto de la palabra, vemos que este pueblo de Dios muchas veces cometió pecado y la insensatez de pedir socorro a los vecinos que tenían al lado, cuando el vecino del otro lado quería venir a atacarlo. Cada vez que se presentaba una situación, como que se le olvidaba de verdad que su dependencia venía de Dios. Por eso podemos leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, voy a leer el verso 2 y 3 y luego le voy a leer el 7. Dice: entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo:
haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasá, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y el verso 7 dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Entonces fíjese lo que pasa aquí. El pueblo de Dios, el rey, en vez de poner su confianza en el Señor, quiso poner su confianza en una alianza para que pudiese ayudarlo. Pero el resultado fue negativo. Se le escapó el rey. ¿Por qué? Porque una vez más fallaron en donde tenían que poner sus esperanzas. Y cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, vemos que contra los sirios, que fueron los que buscaron la alianza, ahora después estaban buscando ayuda para ir contra los asirios. Y después, cuando no pudieron estar contra los asirios, comenzaron a buscar entonces la ayuda con los egipcios, que fue donde llegamos a este versículo de hoy. Entonces, a veces nosotros queremos hacernos pensar o engañar nosotros mismos. No, si yo soy un cristiano íntegro, yo soy un cristiano que cuando la cosa se pone difícil, Dios va saliendo delante de mí y yo hago lo que Dios me dice. Si el pastor dice haz esto, yo hago esto. Si Dios me dice, pero cuando la cosa se pone chiquita, dice no, ni que me lo diga quien me lo diga. Yo tengo que resolver por mi parte, porque parece que como que Dios se olvidó de mí. Pero fíjense qué interesante es esto. Cuando cada uno de ellos comenzaba a buscar ayuda en el lugar que no tenían que buscarlo, siempre los resultados eran negativos. Entonces, ¿qué te quiero decir yo y a ti? Estamos entrando en el último mes del año 2020, un año duro, un año difícil, de caos para todo el mundo. Y en otros países, no solamente por la pandemia, sino porque hay problemas políticos, económicos y de otras índoles. Demasiado difícil. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? La palabra que Dios ha traído hoy es una palabra para que podamos tener una reflexión y podamos entender dónde debe estar nuestra fe y nuestra esperanza. Pero no es nada difícil asegurar que muchas personas que dicen ser cristianas, en realidad no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y es por eso que cuando la cosa se pone difícil, su esencia comienza a salir para otros lados. Porque cuando estamos en conexión con Dios y comenzamos a tener problemas, lo primero que sale es lo de Dios. Lo primero que sale es, yo necesito que Dios se meta conmigo en esto y que Dios meta su mano. Pero cuando no tenemos realmente esa conexión, caemos en esta triste realidad de tratar de nosotros mismos con nuestras propias fuerzas comenzar a hacer las cosas. Los israelitas, en vez de buscar al Señor y que los ayudara y que supiera sus necesidades, siempre ponían su esperanza en los recursos paganos. Porque cuando vemos al pueblo egipcio, era un pueblo que adoraba a otros dioses, pero claro, tenían riquezas, tenían caballos, tenían soldados, tenían ejércitos, era un imperio. Entonces ellos se sentían menos, como que decían, Dios no es capaz de ayudarnos a nosotros contra el otro enemigo, contra el otro pueblo. Necesitamos unirnos con esta gente que sí tiene la capacidad. Y ese es el engaño que el enemigo muchas veces pone en nuestra mente. Cuando tú aprendes a saber quién eres en el Señor, quién eres en Dios, qué fue lo que Dios hizo por ti, tú te vas a poder levantar con autoridad y vas a poder avanzar hacia la victoria que Dios te tiene preparado. Pero cuando no lo haces de esa manera, entonces comienzas a flaquear y comienzas a buscar ayuda en el lugar donde no tenías que haberlo hecho. Por eso que cuando regresamos aquí a Isaías 31, el profeta le dice, descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros y en jinetes. Pero finalmente le dice, ay de ellos, como queriendo decir, pobre de ellos. Mira dónde están poniendo su confianza. Mira donde ellos están pensando que van a poder tener la ayuda. Y por eso debemos ponernos en claro de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no importa la situación que tú estés pasando, no importa lo difícil que pueda ser ante los ojos humanos, tienes que seguir en la línea de creer que Dios te va a ayudar. Cuando nosotros llevamos este versículo a lo actual, a este tiempo, Egipto representa hoy para nosotros un mundo sin Cristo. Porque eso era Egipto.
Tenían muchas cosas, pero no creían en Dios. No creían en el Dios de Israel. Entonces, para nosotros creer, mejor dicho, para los israelitas creer en que Egipto estaba la esperanza, es como nosotros creer que nuestra solución viene de las manos, de nuestras propias manos, del mundo, y apartamos a Cristo. Y los caballos y los carros y los jinetes representan los recursos materiales que el mundo ofrece. Siempre el mundo te ofrece cosas buenas, siempre el mundo te ofrece cosas que aparentan, pueden traer solución, pero no es la realidad. Entonces a veces caemos en ese engaño y no terminamos de avanzar. Y cuando miramos atrás pareciera que estuviésemos en el mismo punto donde iniciamos. Tanto luchar, tanto avanzar y tanto hacer, y me mudé para otro lado y comencé un nuevo trabajo y cuando veo pareciera que estuviese en el mismo hueco. Es precisamente por eso, porque hemos puesto la esperanza en lo mismo que lo pone la gente del mundo, en las cosas que no tienen valor delante de los ojos de Dios. Entonces, han pasado siglos desde aquella declaración de Isaías, pero el pueblo de Dios tristemente sigue en esa misma línea de incredulidad. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? ¿En quién vas a comenzar a confiar? Cuando comienzas a hacerlo en Dios, Él va a manifestar cosas que ni tú estás preparado ni piensas que te van a llegar. Que la gente va a decir, wow, ¿cómo tú recibiste eso? ¿Cómo eso llegó a tu vida? Y es que el Señor comenzó a hacer la obra en ti. Ese pueblo de Dios buscando en lo corrupto de ese pueblo de Egipto, en vez de buscar en lo glorioso que estaba en el reino de Dios. ¿Cómo creen ustedes que nos vemos nosotros cuando empezamos a hacer lo mismo? No, yo tengo que trabajar un domingo, tengo que voy a dejar de leer la Biblia porque me voy a parar más temprano, tengo que hacer tantas horas. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Cuando tú aprendes a decir, mi esperanza está en el Señor. Él va a suplir cada una de mis necesidades. El Señor no envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que después tengamos problemas. No, Él envió a su Hijo para que tú tengas vida en abundancia. Entonces tenemos que comenzar a creerlo. Y tenemos que comenzar a tener una verdadera relación con Dios. Porque si no, va a haber falta de crecimiento espiritual y vamos a tener una fe muy pequeña. Cuando tenemos una fe muy pequeña y comienzan a llegar los problemas, es ahí donde nos olvidamos de que Dios existe. Pero si queremos vivir una vida que agrade a Dios, tenemos que hacer lo que nos decía en Hebreos 12:2. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cuando desviamos la mirada de Jesús, comienzan a venir los problemas a nuestra vida. Comienzan a venir las malas conexiones, comienzan a venir las cosas que no vienen de Dios. Y eso casi siempre trae consecuencias negativas. Por eso, como leemos en su palabra, ellos se querían aliar con lo que ellos creían que le iban a ayudar y siempre el resultado era negativo. Entonces tenemos que comenzar a creer que nuestra conexión tiene que ser con Dios. Mantenernos firmes en Él, confiando, produciendo frutos agradables a Dios, es lo que nos garantiza que Dios va a poder suplir nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero yo les voy a decir algo muy interesante. Esto se llama la batalla de la fe. Y cuando hay una batalla, quiere decir que hay dos que se están enfrentando. Porque tú no vas a hacer una batalla contra ti mismo. Siempre hay una batalla contra alguien. En la batalla de la fe tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y Satanás siempre va a ir en contra de los planes de Dios. Aunque tú no quieras pensar en eso, aunque tú no le des importancia, aunque tú quizás no creas que en el mundo espiritual se mueven cosas, sí está sucediendo. Mientras tú no estás haciendo las cosas para agradar a Dios, el enemigo está tranquilo porque te siente aliado, te siente de su lado. Cuando tú decides levantarte y tomar autoridad y comenzar a poner al Señor como el Señor de tu vida, te conviertes en enemigo de Satanás y entonces es donde comienza a atacar. Y lo primero que él comienza a hacerte pensar
es que tú realmente no vales nada. Comienza a hacerte dudar de quién realmente tú eres en Dios. Porque cuando Él comienza a decirte, comienza a hacerlo por ti mismo, tú vas a echar hacia adelante. Tú no necesitas de una iglesia, de Dios, ni de leer la Biblia, ni de orar. Tú puedes hacerlo. Si tú no trabajas, no comes. Como hay una expresión que todo el tiempo estamos escuchando. Y te empieza a hacer esos engaños tan sutiles. Bueno, es verdad que no trabajas, no comes, porque eso es bíblico. Hay que trabajar. Yo no estoy diciendo de que mañana se queden todo el día orando, leyendo la Biblia y que va a llegar el cartero con un cheque. Hay que salir a trabajar. Pero lo que le estoy diciendo es que cuando el enemigo comienza con esos ataques sutiles, con esos dardos, a hacerte pensar de que tú no vales nada, de que Dios se olvidó de ti, de por qué estás pasando tantos problemas y por qué me tiene que pasar esto a mí. Todo el tiempo Él viene con esos ataques. Pero déjame decirte, tú no estás solo. El Señor está a tu lado. El Señor pelea contigo. El Señor va a hacer frente en la batalla y no va a desamparar a ninguno de sus hijos. Pero hay algo tan interesante que nos dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros, los que estamos en este lugar, y aquellos que nos siguen por las redes, y tienen a Jesucristo en su corazón, son un linaje escogido. Son algo que ustedes tienen que decir: yo soy el hijo del papá de los helados. Yo soy el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y aunque el enemigo quiera venirme a traer duda, aunque el enemigo quiera hacerme pensar de que yo no valgo, de que yo tengo que vivir en miseria, de que yo todo el tiempo tengo que vivir pensando cómo voy a subsistir en esta tierra, tenemos que aprender a creer que venimos y somos hijos del Dios vivo y del Dios verdadero. Y yo estaba investigando un poco en el diccionario, y cuando leía linaje, dice ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Y cuando habla de noble, no es de que noble como era el Chapulín Colorado, es más noble que una lechuga, no. Cuando habla de noble, habla de nobleza, de reyes. Y cuando busqué la palabra nobleza en el diccionario, nos dice: los nobles fueron un grupo social que dominó política y económicamente a Europa durante muchos siglos, toda la Edad Media hasta el siglo XIX. Los nobles lucharon por mantener su poder y privilegio. La nobleza tenía poder político y privilegio que solo podían conseguir por nacimiento. Fíjense esto interesante, porque a veces leemos la palabra de Dios y no sabemos interpretar qué es lo que Dios nos está hablando. Cuando la gente venía de un linaje, era porque nacían de esos reyes y esos príncipes, y ellos estaban allí alineados. No era que se venía alguien y como este es amigo y amigo del otro, y es un enchufado, este puede estar aquí. No. Tenían que haber nacido para poder estar en ese linaje. Cuando leemos la palabra de Dios y Dios te dice que tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, es porque cuando tú te conviertes en hijo de Dios, que pasas de criatura a ser hijo de Dios, entonces comienzas a heredar lo que Dios comenzó a dar a su Hijo Jesucristo. Entonces tú comienzas a decir: ahora yo soy de un linaje supremo, porque yo soy el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que tú no necesitas hacer ningún esfuerzo, no necesitas hacer algo maravilloso, ya el Señor lo hizo por ti. Tú solamente tienes que creer y esa bendición va a llegar a tu vida. Podemos ver un ejemplo para que tengamos un poco de conocimiento. Aquí en Miami una vez hubo una subasta en un hipódromo y un pequeño caballo de apenas 2 años fue vendido por $16 millones. Lo compraron por ese precio. Y ese potro ni siquiera había corrido su primera carrera. Entonces, ¿cómo podía tener un valor tan grande si todavía no había competido? Todavía no había hecho algo para merecer tanto.
¿Saben por qué le dieron 16 millones de dólares? Porque su papá y su abuelo habían sido ganadores del Kentucky Derby, que es la carrera más importante de caballo aquí en los Estados Unidos. Y como venía un pura sangre y la herencia es el papá ganó, el abuelo ganó, él va a ser un ganador también. Y por eso tenía un valor de 16 millones de dólares. No había hecho nada, pero ya tenía el valor. Y hubo alguien que dijo, un experto, sin temor ninguno, hay que apostar a él porque él va a ser un ganador. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que comenzar a creer quién eres en el Señor. Tú tienes que saber que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a poner en el lugar donde tú quieres estar. Pero necesitas comenzar a tener fe y comenzar a avanzar. Porque si no, no vas a llegar a ese punto. Pero este caballito, este pony, no sé si se dice así, tenía ya el precio marcado, porque ya su padre había tenido la victoria. Tú hoy, tu padre ha tenido la victoria. El Señor venció la muerte y resucitó al tercer día para que tú puedas tener vida eterna. Entonces no necesitas hacer mayor cosa que creer lo que Él ha hecho por ti. No necesitas pensar cómo voy a resolver, cómo voy a hacer las cosas. Dios lo ha hecho por ti. Y si hay algo que me gusta siempre cuando estoy predicando, es enseñar cómo lo voy a aplicar a mi vida. ¿Cómo voy a aplicar esta enseñanza a mi vida? Y la respuesta la tenemos en Proverbios 22, versículo 3 y versículo 4. Proverbios 22, versículo 3 y versículo 4. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes están en esta tierra y no quieren tener riquezas? El que me diga que no quiere tener riqueza se está engañando a sí mismo, porque si no, ¿para qué sales a trabajar? Sales a trabajar porque quieres tener dinero, pero no solamente para pagar los biles. A veces nosotros tenemos un sueño frustrado de decir: Señor, que me consiga un ticket de la lotería de la Florida, lo otro ahí tirado en el piso y cuando yo lo agarre sea el ganador y me gane 2.000 millones de dólares. No, eso es demasiado dinero, eso es un dinero que no. Eso es mentira. Todos quisiéramos tenerlo. Entonces, todos queremos tener riquezas. Todos queremos ser respetados. Todos queremos tener honra. Que nos aprecien, que nos valoren. Que la gente sepa quiénes somos. Y la palabra finalmente nos dice: y para que tengamos vida. Y no que no vamos a morir, porque todos vamos a partir de esta tierra. El único, o vamos a tener vida eterna cuando estemos con el Señor. Pero nuestro cuerpo mortal va a haber un día que se va a acabar. Cuando nos habla de vida, yo no sé cuántos de ustedes a veces ven una imagen y dicen: esa es la vida que yo me merezco. Que ven a alguien ahí en la playa con un agua cristalina y comiendo de todo y dicen: esa es la vida que yo me merezco. Entonces, cuando nos habla de vida, precisamente habla de eso, de tener una vida en abundancia, de tener una vida en plenitud, que podamos gozar de lo que Dios nos quiere dar. Y si yo le hago la pregunta, yo sé que cada uno de ustedes va a decir: sí, pastor, yo quiero tener cada una de esas cosas. Te voy a decir un secreto: puedes tenerlo, porque la palabra de Dios promete que lo puedes recibir. Entonces, no está tan lejos, no es algo que es imposible, pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a ser humildes y tenemos que tener temor del Señor. ¿Y cómo somos humildes? No es que seamos pobres. Cuando somos humildes, reconocemos
que todo lo que viene a mi vida proviene de Dios. Y soy tan humilde que me humillo ante su presencia para darle la gloria a Él. Para saber que cada una de las cosas que tengo no la merezco, sino que Él me la da por misericordia. Y no que no, como yo estudié, entonces yo estoy trabajando y a mí me tienen que dar porque eso tiene un valor. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién permite que tú te puedas parar cada día y te dé fuerzas? Que estés sano para poder salir a trabajar. Entonces debemos comenzar a darle la gloria a Dios. De eso se trata la humildad. Que a veces nos toca un domingo y nos paramos y nos da como flojera ir para la iglesia, o a veces nos da como un pensar, bueno, si me ofrecen un trabajo yo prefiero ir a trabajar que ir para la iglesia. Y como que nos olvidamos, es el Señor el que te ha dado todo. Tenés que aprender a humillarte bajo su poderosa mano, que cuando llegue el tiempo esa mano va a ser la que te va a levantar. Y cuando nos dice que debemos tener temor del Señor, cuando tú comienzas a tener temor del Señor, tú vas a comenzar a obedecer su palabra. Tú vas a comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Porque cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes que aunque tu papá y tu mamá no te están viendo, que aunque la autoridad no te está viendo, sabes que Dios sí te está viendo. Y cuando haces algo que no le agrada a Dios, si tú tienes temor de Dios, tú dices, Dios me está viendo. ¿Se agradará a Dios con esto? Estas fotos, esta imagen que yo subo, que todo el mundo me pone like y me dice, wow, tú eres lo máximo. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Realmente estamos haciendo las cosas teniendo temor de Dios? Lo que sale de nuestra boca, nuestras acciones. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, Él se va a agradar tanto que va a comenzar a soltar las bendiciones. Porque Él lo ha prometido. Esta es una promesa que está en la palabra de Dios. Lo acabamos de leer en Proverbios 22. Entonces no puede fallar. Deja de soñar y comienza a actuar. Deja de decir, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Por qué no puedo tener lo que tiene fulanito, menganito, o ellos quizás son mejores que yo? No, realmente tenemos que aprender a humillarnos bajo la mano del Señor y tener temor de Dios. Yo te aseguro que si tú lo haces, tú vas a comenzar a recibir las cosas que la gente va a decir, ¿y cómo? ¿Y cómo él tiene eso? Si yo hago una comparación y yo saco cuentas, él no puede tener eso. Yo recuerdo cuando yo estaba en la petrolera y comencé a alinear mi vida al Señor y comencé a humillarme y arrepentirme de lo que yo era o de lo que yo hacía, cómo el Señor comenzó a manifestarse. Y nosotros vivíamos y teníamos las cosas que tenían los gerentes que trabajaban en la industria. Y yo siendo un nómina menor, la gente decía, ¿y cómo pasa esto? Está la promesa de Dios. De ahí es que viene la bendición. No porque yo me lo merezco, porque yo haya hecho gran cosa, es porque Él está cumpliendo su palabra. Tenemos que aprender a humillarnos en el Señor. Y ahora puedo ver que en este país donde el Señor nos ha traído para tener esta hermosa iglesia, podemos ver las bondades de Dios, que apenas en 2 años y medio podamos tener cosas que quizás a la gente le cuesta 20 años construir. Pero es porque Dios se manifiesta cuando tú aprendes a humillarte y cuando tú aprendes a tener temor de Dios. Entonces que alguien venga a hablar ante ti, tú le vas a decir, yo estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga, Él va a cumplir su palabra. Y la gente se va a sorprender, sí, porque va a sacar cuentas, no le va a dar las matemáticas. Va a decir, no es lógico. ¿Y quién dijo que Dios tiene lógica? La lógica de Dios es demasiado infinita para nuestra mente. Cuando el Señor nos dio el regalo del último carro, hay algo que era un testimonio que yo lo tenía reservado. Resulta que por el tiempo que tenemos viviendo en este país no tenemos lo que se llama un historial de crédito. Y aquí tenemos varios que trabajan en esto de carro y de broker y de dealer y saben lo que yo estoy hablando. Y aquí en este país no importa si tú tienes tantos millones de dólares en una cuenta, si tú no has hecho un crédito, vas a tener que pagar intereses altos, porque aquí todo se mueve con el crédito. Y resulta que cuando yo fui a meter la aplicación, la persona que me estaba ayudando va donde el gerente y le dice, vamos a meter esta aplicación.
Y el gerente lo ve y le dice, no, es que eso es imposible, eso no puede, eso no se va a dar. Porque no hay un historial de crédito. Apenas tienes 11 meses declarando. No puede. Es más, ni siquiera soy yo, es el sistema. Cuando tú pongas los números, el sistema arroja una fórmula y el mismo sistema lo va a rechazar. Ni siquiera es algo humano. Y ella le decía, mételo, que ellos son cristianos. Y el hombre le decía, no, pero es que mira, vamos a perder el tiempo. Y cada vez que se consulta el crédito, eso te va afectando, te va bajando puntos. No le hagas eso, no vale la pena. Y ella le decía, mételo, que él es pastor. Y el tipo le dijo, bueno, está bien, vamos a meterlo. Vamos a hacerte caso. Allá tú. Y resulta que lo metieron y fue aprobado. Y cuando ella me llamó y me dijo, fuiste aprobado, eso fue un milagro. Y ella me contó esto, porque este testimonio me lo contó ella. Y yo le dije, así actúa el Señor, y por eso hay que darle la gloria a Él. Porque no da cosas que nosotros no nos merecemos. Y vamos en contra del sistema, y vamos en contra de las leyes, porque Él se manifiesta, y eso se llama tener fe. Pero el cuento no termina ahí. Entonces ella, viendo lo que había pasado, dijo, epa, aquí cree en un Dios que tiene poder. Porque yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que aquí sucedió algo que no pasa naturalmente. Pasó algo sobrenatural. Y ella comenzó a venir a la iglesia. Comenzó a asistir con nosotros. Comenzó a estar en el grupo. Y eso vale más que cualquier cosa material. El que alguien haya llegado a los caminos del Señor por un testimonio. Pero te quiero decir, así trabaja el Señor. Entonces no debes tener temor. Tienes que poner tus esperanzas en Él. Y por eso quiero finalizar leyendo lo que dice Isaías 31:4. El Señor me dijo, así como un león que ha matado una oveja, no se deja asustar por los pastores. Aunque todos ellos se reúnan y traten de asustarlos con sus gritos, así vendrá el Señor Todopoderoso a defender a su pueblo en el monte de Sión. Entonces, el león mató a su presa. Y los pastores quieren ahuyentarlo para que no venga a estar con otros de las ovejas que están allí. Y él comienza a rugir, como diciendo, yo tuve la victoria. Y ni que ustedes se paren con palos, ni que ustedes se paren a pegar gritos, yo me muevo de aquí, porque ya yo tengo la victoria. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Tú eres un hijo de Dios. Y cuando estés enfrente de la adversidad, tienes que pararte y decirle, yo soy un hijo de Dios y yo tengo la victoria. Yo creo que lo que yo estoy esperando, el Señor me lo va a dar. Yo creo que el Señor se va a manifestar en mi vida. Yo tengo fe que así va a ser. Pero tenemos que comenzar a creer lo que dice su palabra. El león cree, porque cuando él está pegando ahí rugido, él no cree que estos pastores van a venir para acá, para el frente y me van a medio matar. Él está creyendo en lo que está haciendo. Entonces tú comienzas a luchar y peleas por tu bendición. Y aunque el enemigo te quiera hacer dudar, tienes que estar plenamente seguro que tu esperanza viene de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy ha escuchado. Hoy queremos entender, Señor, que nuestra esperanza viene de ti. Que no sea algo que salga de la boca para afuera, sino que en el momento del problema, de la dificultad, podamos creer que tú estás peleando a nuestro favor. Perdónanos, Señor, si hemos dudado. Si quizás pensamos de que no nos va a alcanzar y tratamos de hacer cosas por nuestra propia lógica y hemos dejado de descansar en ti. Queremos comenzar a enderezar nuestros pasos. Queremos comenzar a ser humildes de corazón. Queremos comenzar a tener temor de Dios. Porque sabemos que tus promesas se cumplen en nuestras vidas cuando lo hacemos de esa manera. Hoy pongo a cada hombre y cada mujer que está en este lugar en la iglesia, a los que nos siguen por las redes sociales, que puedan comenzar a experimentar las bondades de Dios cuando ponemos todas nuestras esperanzas en Él. Gracias porque tu amor y tu misericordia son nuevas cada día. Y aunque nosotros fallamos, y aunque nosotros hayamos sido infiel,
tú cada día nos das una nueva esperanza. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para que hoy podamos tener vida. Gracias por este tiempo. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.